Hola, el día de hoy aprenderás a clasificar las materias de acuerdo a su composición. Las sustancias son cualquier tipo de materia de la que está formado un cuerpo. Estas tienen unas propiedades y características que la distinguen de otras sustancias. Pero ¿cómo se clasifican? Una forma de hacerlo es distinguiendo sus componentes. Y para ello se clasifican en sustancias puras y estas a su vez se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Y la otra clasificación son las mezclas, de las cuales se pueden distinguir las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Acompáñame a ver cuáles son sus diferencias. Dentro de las sustancias puras encontramos a los elementos químicos. Estas son sustancias que están formadas por un solo tipo de átomo, que no se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos químicos convencionales. Actualmente existen 90 elementos químicos que se encuentran de manera natural y 28 elementos artificiales que fueron fabricados y sintetizados por el hombre. Por ejemplo, el silicio, el carbono, el fósforo y el azufre, el magnesio y el plomo son elementos químicos. Estos tienen sus propiedades físicas y químicas particulares. Inclusive, solamente con observarlos podemos distinguir algunas diferencias. Estos elementos químicos se representan por medio de símbolos químicos. Entonces, por ejemplo, el fósforo se representa por la letra Fe y el azufre por la letra S. Ahora, los compuestos químicos son sustancias en las que se combinan químicamente entre sí átomos de diferentes elementos químicos. Entonces, por ejemplo, el agua es un compuesto que se forma de la unión del hidrógeno y del oxígeno. El sulfato de cobre es la combinación química entre átomos de azufre, cobre y oxígeno. El carbonato de cobre es la combinación química entre oxígeno, carbono y cobre. Y finalmente el sulfato de cerio, que es una combinación entre oxígeno, azufre y cerio. Hay cientos de compuestos químicos que tienen unas características físicas y químicas particulares de acuerdo a su composición. Estos compuestos químicos se representan por medio de fórmulas químicas. Entonces, por ejemplo, el agua se representa por medio de la fórmula química H2O. Ahora, vamos con las mezclas. Las mezclas son sustancias que se combinan físicamente, sin que ocurran cambios químicos en estas sustancias. Se pueden distinguir en las mezclas homogéneas que sus componentes no se identifican a simple vista. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente se observa una sola fase. Entonces, por ejemplo, cuando mezclamos sal con agua o sal con azúcar, observamos una mezcla homogénea, no podemos distinguir sus componentes. Otro ejemplo, el enjuague bucal, ¿cierto? El enjuague bucal es una mezcla entre agua y alcohol, en donde también solamente se observa una sola fase. Ahora, las mezclas heterogéneas. Sus componentes se identifican a simple vista, es decir, se observan varias fases. Estas mezclas se pueden separar por medios físicos que estudiaremos posteriormente. Un ejemplo es el agua y el aceite. Se pueden distinguir dos fases. Las sustancias, aunque estén en contacto, no se combinan químicamente, permanecen separadas. Igualmente que el agua y las piedras. Entonces aquí podemos distinguir las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas por sus componentes. Bien, ahora haremos un resumen de la clasificación de la materia que revisamos el día de hoy. La materia se puede clasificar en sustancias puras, que se pueden reconocer como elementos o compuestos, y en mezclas como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Espero que hayas aprendido conmigo. Nos veremos en próximos videos.